se levantan en mi contra. Y otros dicen que me aman. No hallará refugio en ti, mi Dios. Mas tú, oh Dios, escudo eres para mí y la roca que levanta mi cabeza. Levanta tus manos, divino. Mas tú, oh Dios, escudo eres para mí y la roca que levanta mi cabeza. Levanta tus manos allí y dile una vez más al Señor. Bendiciones, Oh Maru, Dios, mi clamor. Nancy, Dios te Muchos se bendiga. levantan en mi contra. Muchos se levantan en mi Benditos, contra. Y otros dicen que mi alma. Y otros dicen que mi alma que mi alma no hallará refugio en ti, mi Dios. No hallará hará refugio en ti, mi Dios. Mas tú, oh Dios, escudo de camino. eres La roca. mi cabeza. Silencio de frente a todos y dile, oh, Mas tú, oh Dios, escudo eres a mí, y la roca que levanta mi cabeza. Escudo eres a mí, y la roca que levanta mi cabeza. Y la roca que levanta mi cabeza. La roca que levanta. La roca que levanta. La roca que levanta. mi cabeza, díselo a él. Tú Es la roca que levanta. vamos, iglesia, dilo. La roca que levanta. La roca que levanta mi cabeza. Los pecadores que se oyen en el cielo. Es la roca que, ¿cómo estamos? La roca que levanta, la roca que levanta. Bendiciones. La roca que levanta, la roca que Bendiciones, ¿cómo estamos? Dios los bendiga a todos. Una bendición grande para cada hermano que está conectado ahí. Los bendecimos a todos aquellos
que se conectan en esta hora y que se van a conectar más tarde, que van a ver este video más tarde. Vamos a orar en esta hora, vamos a bendecir a los hermanos, a las personas que están apartadas, y vamos a clamar en esta hora, vamos a clamar a Dios, vamos a proclamar el poder de Dios desde nuestras casas, desde nuestros barrios, diferentes barrios. Acá veo hermanos que están desde San Martín. Guille, Dios te bendiga. Nancy, la pastora Nancy está desde de allá de Villaluro. Tenemos Maru, a los que conozco, Maru de Ciudadela, Dios te bendiga, toda la bendición. Silvia de Mataderos, toda la bendición de Dios ahí para cada hermano conectado. Los bendecimos a todos en esta hora, una bendición grande. Vamos a orar en esta hora, vamos a orar por todos, vamos a orar por aquellos que están pasando pruebas, que están en momentos difíciles, que están apartados. Leda, creo que está Leda por ahí también, Dios te bendiga, de Villa Devoto. Vamos a orar a Dios, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Dice la palabra que cuando nosotros clamamos, nuestro clamor sube a la presencia de Dios. Y en diferentes situaciones, cuando dice de que el pueblo de Dios estaba clamando a Dios, que estaban pasando momentos dificilísimos, de mucha guerra, de mucha prueba, de mucha lucha, de mucha batalla, era una confrontación tremenda. Pero la oración y la alabanza tiene algo que desata el poder de Dios. Y cuando ese poder cae sobre los enemigos, sobre las tinieblas, sobre los brujos, sobre los hechiceros, sobre los que están atados por la droga, por el alcohol, por la maldición, la gloria de Dios es grande, es fuerte. Y en esta hora vamos a clamar a Dios y vamos a proclamar el poder de Dios ahora sobre las personas que están pasando momentos difíciles, por lo que están en situaciones críticas, la gente que está en la prisión, que están ahí encerrados, que están sufriendo por causa de los vicios, que llegaron a esos lugares por los vicios, por las tinieblas, y se encuentran sufriendo, la gente que está en los hospitales ahora, la gente que está pasando por momentos difíciles. Vamos a clamar a Dios y vamos a creer en esta hora que la mano de Dios es poderosa. Lo peor que hay para el diablo es cuando la iglesia está orando, cuando se está proclamando la palabra, cuando se está soltando la palabra profética. Dios se está moviendo por medio de esa palabra. Dios está rompiendo maldiciones, Dios está sanando la tierra, Dios está trayendo su poder. En esta hora vamos a clamar. Dice que donde hay 2 o 3, pero somos más en esta hora, y se van a sumar más hermanos y más personas de diferentes lugares, y personas que lo van a escuchar después y que van a recibir este video en una prisión, en un hospital. Y se va a desatar la presencia y el poder de Dios. Y vamos a proclamar en esta hora la presencia de Dios, lo más hermoso, lo más poderoso. La presencia de Dios. Entonces en esta hora vamos a clamar a Dios juntos, por los diferentes barrios. Por nuestro barrio, por tu barrio. Vamos a orar a Dios. Señor, en esta hora vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a creer. Señor, te adoramos. Vamos, hermanos, vamos a clamar. Dios se está moviendo en esta noche. Dios se está moviendo, la mano de Dios. Se está moviendo la mano de Dios. Bésame y la roca levanta mi cabeza. La presencia de Dios está en nuestra vida.
Tú eres grande, Señor. Sami. Y la roca me levanta mi cabeza. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Vamos, hermanos, juntos. Vamos, proclamemos en esta hora sobre los que están atados por la droga. Son libres en esta hora. Sí, Señor. Liberación proclamamos ahora sobre las vidas. Señor, ahora sobre los que están atados por la brujería. Señor, ahora los que están atados por la hechicería. Señor, por la oscuridad, por los espíritus de la noche. Para refugio de mi Dios. Sí, Señor, tú, oh Dios, escudo eres a mí. Proclamamos en esta hora, las batallas se libran en el nombre de Jesús. Las batallas se libran en el nombre de Jesús. Oh Dios, escudo eres a mí. Las batallas se libran en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, proclamemos ahora liberación. Liberación. La presencia de Dios. La presencia de Dios se levanta como un estandarte en el medio de la noche. En el medio de la noche, la presencia de Dios, la bandera de fuego de Jehová de los ejércitos. Proclamamos en esta hora tu palabra. Tu palabra tiene poder. Río de Dios, tu fuego, tu presencia. Señor, ahora, Señor, clamamos por esta generación. Señor, desata tu fuego, desata tu poder. Haz algo nuevo en esta hora. Los que están en tinieblas, reciben la palabra. Reciben la palabra, reciben la palabra. Vamos, proclamemos ahora, hermano, liberación. Vamos, proclamemos liberación ahora. Se liberan los caminos, se liberan las casas, se liberan las vidas ahora. Los que están enfermos de HIV. Señor, en esta hora, los que están al borde de la muerte, reciben sanidad, reciben resurrección. La roca que levanta, la roca que levanta, la roca que levanta. Vamos, proclamemos en esta hora liberación. Liberación, liberación sobre las mentes. Señor, en esta hora los que están atados por la droga son libres, son libres, son libres en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Libres. Libres en el nombre de Jesús. Liberación en esta hora. Proclamamos liberación en esta hora. Proclamamos el poder de la palabra. Fuego de Dios sobre los corazones. Señor, sobre los que están muertos espiritualmente. Reciben el fuego de Dios. Reciben la presencia de Dios. La presencia, la presencia. Señor, en esta hora cada barrio se levantan altares en los barrios. Señor, en las calles son bendecidas. Proclamamos en el nombre de Jesús.
Señor, en tu nombre, en esta hora, proclamamos liberación, liberación. Gloria a tu nombre. Vamos, 2 minutos más, vamos a seguir orando. Proclamamos liberación en esta hora. Señor, por los vecinos. Señor, por cada vecino, de cada hermano en esta hora. Sean libres del espíritu de la adicción. Sean libres del espíritu de muerte. Sean libres del espíritu de brujería, de hechicería. Señor, ahora las fortalezas caen en los trabajos. Las fortalezas caen en las casas. Las fortalezas caen en los barrios. Las fortalezas caen en el nombre de Jesús. Vamos, proclamemos en esta hora liberación. Liberación, proclamemos ahora. Liberación en esta hora. Oh Dios, escudo eres a mí. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Oh, Señor, te adoramos. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Señor, en esta hora, Señor, gracias te damos. Gracias por nuestra liberación. Gracias porque estamos en tiniebla, pero tu gracia, la palabra, la sangre de Cristo nos liberó. Gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Oh Dios. Cielos abiertos ahora sobre cada casa. Cielos abiertos en el nombre de Jesús. Oh Dios, escudo eres a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estamos creyendo que el Señor está haciendo algo sobre cada vida y sobre cada casa en esta hora. Mucha gente que está atada por los vicios, por la droga, por el alcohol, y no pueden salir, no saben cómo salir, pero la iglesia tiene poder, la iglesia de Jesucristo tiene poder para liberar a todas esas personas que se encuentran pasando por momentos difíciles. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora y vamos a pedirle al Señor que el Señor pueda hacer un gran milagro sobre las vidas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la palabra ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer el libro de Isaías. Isaías vamos a leer. Isaías vamos a leer. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. Aleluya, gloria a tu nombre. Vamos a compartir el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 44, vamos a leer. Feliz primavera para todos. Que Dios lo bendiga a todos, hermanos.
Aleluya. Feliz primavera para todos. Qué lindas son las primaveras con el Señor, ¿no? Son diferentes, ¿no? Cuando estábamos antes que no conocíamos a Dios. Porque las primaveras esas que pasábamos cuando no conocíamos a Dios, ni festejábamos nada, ¿no? Va, por lo menos los que teníamos problemas con la adicción. No festejamos nada, estamos drogados desde antes que salga el sol hasta que terminaba el día y era un desastre, ¿no? Pero gracias a Dios que la primavera ahora tiene un sentido diferente. Fue conocerlo a Dios y las cosas son diferentes ahora con Dios. Vamos a compartir el libro de Isaías, el capítulo 44 de Isaías. Isaías 44, versículo número 21 y 22. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvide, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Gloria a Dios. Bien, cuando nosotros vemos en las Escrituras estos tiempos, cuando vemos en las Escrituras, cuando Dios comienza a traer una palabra a Israel, un tiempo que Dios tenía marcado, un tiempo poderoso. Dios tenía un tiempo poderoso preparado para ellos. Pero lo que sucedía era que el estar lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, los llevaba a que ellos puedan perder lo que Dios tenía para ellos. Entonces Dios comienza a traer su palabra, y la palabra de Dios es algo fuerte. No hay nada más fuerte que la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios comienza a tocar un corazón, cuando la palabra de Dios comienza a tocar un alma que está en quebranto, que está en fracaso, que está bajo el poder de las tinieblas, la palabra va a traer sanidad, va a traer redención, su palabra va a traer liberación. Entonces dice que en ese momento Dios comienza a proclamar su palabra. ¿Qué era lo que ellos precisaban? La palabra. Precisaban la palabra. La palabra. Y sin esa palabra de Dios no podían salir adelante. Entonces dice que en un momento donde había gran prosperidad, fue un tiempo cuando el profeta está hablando la palabra, fue un tiempo de prosperidad, pero de pobreza espiritual. Mucha gente muy próspera, pero muy próspera. La prosperidad viene de Dios. Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere bendecir. Pero cuando en la vida espiritual hay pobreza, no hay voz de Dios, no hay palabra de Dios en nuestra vida, comienzan a suceder diferentes situaciones. Y una de esas es cuando falta Dios en el corazón. Y dice la Biblia que en ese momento Dios le comienza a decir a ellos, al pueblo más visitado, al pueblo más bendecido, al pueblo más próspero, al pueblo que vio la mano de Dios como nadie, vieron la mano de Dios como nadie. No sé si conocemos a alguien así, que Dios hizo cosas tremendas, que Dios los visitó, Dios los tocó, Dios los liberó. Fueron sacados de la misma muerte, fueron sacados del vicio, de la brujería, de la hechicería, del pecado, de toda clase de males. Pero Dios hizo grandes cosas, pero es como que muchas veces quedó en el pasado eso. Quedó como un recuerdo de cosas que Dios hizo y se empezó a perder la vida de Dios en el corazón. Si bien muchas bendiciones, quedaron las cosas que Dios hizo, porque Dios trajo prosperidad, Dios trajo sanidad,
Dios trajo bendiciones, Dios trajo muchas cosas, pero se perdió a Dios, se perdió la conexión con Dios, se perdió la presencia de Dios, se perdió la fuerza de Dios. Y cuando se perdió la fuerza de Dios, en lo profundo del espíritu, en lo profundo del corazón, ahí fue donde vino la crisis espiritual, la crisis en los sentimientos, la crisis en diferentes áreas. Y fue lo que estaba pasando con Israel, porque dice la Biblia que Israel fue un pueblo que estaba en una agenda de Dios. Dios tenía planes con ellos, Dios tenía propósitos, Dios tenía sueños, Dios tenía todo planificado, un Israel que estaba preparado para recibir todo lo que Dios tenía, pero en su espíritu estaban lejos de Dios. Sí, su corazón estaba lejos, y por causa de estar lejos de Dios, hay cosas que comenzaron a perderse. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya hacia tierra de esclavitud. Dios no puede ver personas que están bajo el poder de las tinieblas, que están enfermos, que están oprimidos, que no tienen fuerza, que se sienten confundidos con espíritu de depresión, con espíritu de miedo, de temor, con espíritus de muerte. O sea, que están lejos de la muerte, pero su corazón llama a las cosas malas, porque siempre están pensando en eso. Siempre piensan lo malo, siempre sienten lo malo, siempre perciben lo malo. Su corazón está sensible a un mundo espiritual real que está cargado de cosas malas, de malos espíritus, de cosas de las tinieblas. Al faltar la presencia de Dios, al faltar la palabra de Dios, al faltar una relación fuerte con el Espíritu Santo, sienten un montón de cosas malas y comienzan a llamar eso, y es como que se aparecen esos espíritus. Bueno, entonces ahora Dios comienza a hablarle a su pueblo, el gran amor de Dios para aquellos que Dios tenía planes. Dios tiene planes con personas que en este tiempo están apartados, con personas que están fríos, con personas que salieron del camino, con personas que están en pecado, con personas que están apagadas en su vida espiritual, que ya no sienten deseo de buscar a Dios, de servir a Dios. Su vida está sin fuerza espiritual, no tienen luz, no tienen luz. La luz viene cuando estamos en conexión con Dios, cuando estamos orando, cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos en la palabra. Si Dios habla a nuestra vida, si Dios habla a nuestro corazón, si Dios habla a nuestro espíritu, viene una luz de Dios, se manifiesta esa luz. Pero cuando falta esa palabra, falta la luz, es decir, que la palabra va a manifestarse. Cuando el aceite desciende en nuestra vida, la lámpara está prendida, pero cuando falta esa unción de Dios en nuestra vida. Y fue lo que pasó con Israel, porque Dios no le habla acá de sus grandes propósitos en este pasaje. Dios le dice, acuérdate. ¿Y por qué le dice así? Porque se olvidaron. Dios le dice, acuérdate de estas cosas. ¿Cuántas personas hay que todavía siguen tocando las bendiciones de Dios, los milagros de Dios? Israel estaba en una tierra, se encontraban parados en una tierra que fue ganada por una palabra de Dios. Dios cumplió su promesa. La profecía que fue soltada sobre ellos se cumplió muchos años atrás, cuando Dios habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Dios dio una palabra profética. Dios trajo promesas acompañadas de esa palabra profética. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que ellos estaban parados en una tierra que es una tierra, fue y será una tierra de propósito,
pero su vida espiritual estaba apagada. O sea, la planta de sus pies estaban tocando la bendición, porque la tierra estaba bendita y todo eso que ellos tenían vino de parte de Dios en un tiempo de mucha incertidumbre, en un tiempo muy difícil, en un tiempo de mucha guerra, de mucha lucha, pero se encontraban parados sobre la bendición de Dios. La tierra estaba bendecida por esa palabra que el Señor había hablado, pero ellos no estaban en bendición. Si bien seguían recibiendo la bendición de la tierra, pero ellos espiritualmente estaban quebrados espiritualmente. Y hay un profeta que comenzó a hablar mucho tiempo, el profeta Isaías estuvo trayendo palabra continuamente al pueblo del Señor para que el pueblo salga de ese camino, se vuelva de ese camino y comiencen a recibir lo que Dios tenía para ellos. Porque ellos no estaban recibiendo lo que Dios tenía para ellos. Recibieron las bendiciones, pero dejaron de recibir de Dios. Y Dios en este tiempo quiere que nosotros recibamos de Él. Cuando nosotros recibimos de Dios, somos una voz de Dios. Cuando nosotros recibimos de Dios, somos la voz profética para nuestro tiempo. Cuando nosotros estamos en el poder de esa palabra va a traer resultados en nuestra vida espiritual. La Biblia dice que cuando los apóstoles estaban en diferentes pruebas, en diferentes momentos difíciles, la iglesia estaba pasando por tiempos de prueba, pero tenían una palabra, y donde ellos se movían, la palabra llegaba para salvar. Mucha gente perdida, pero ellos tenían la palabra. Mucha gente que estaba en coma espiritual, que estaban al borde de la muerte. Los brujos, los hechiceros, los agoreros, gente que estaba perdida, gente que estaba bajo la misma maldición del diablo. Pero cuando recibían esa palabra, primero los confrontaban, los perseguían, trataban de destruirlo. No querían que hable, que proclame la palabra. ¿Por qué? Porque en esa proclamación de la palabra, Dios estaba haciendo algo. La gente se salvaba, los oprimidos eran liberados, la gente que estaba perturbada bajo espíritu de muerte, gente que estaba destruida por los ídolos, por los dioses de ese tiempo, que no podían salir de ese espíritu de la adivinación, de la brujería, de la hechicería, como hoy, que mucha gente es afectada por esos espíritus, por esas cosas malas. Pero cuando la palabra es proclamada, cuando la palabra se suelta sobre la vida de personas, Dios hace milagros, Dios trae liberación, Dios trae cambio. Entonces, en esta hora vamos a proclamar el poder de la palabra y vamos a declarar el poder de Dios, porque cuando nosotros proclamamos y declaramos el poder de Dios, las ventanas de los cielos se abren y comienza Dios a derramar su bendición sobre las personas que están oprimidas, gente que está bajo un espíritu que lo atormenta, que no lo deja pensar, que no lo deja que reaccione. No pueden ser ellos, sino que se manifiestan las cosas malas, las cosas que el diablo trae a su vida y su corazón. Pero cuando Dios comienza a moverse sobre esas personas, se desata el poder de Dios. La oscuridad sale del corazón, de la mente, todas las cosas malas. Una persona que tiene la presencia de Dios, la persona que tiene la palabra, va a buscar las cosas de Dios, va a querer llenarse de las cosas de Dios. Los frutos va a querer servir a Dios, va a querer hablar de Cristo, va a querer transmitir la palabra, va a querer estar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, para que Dios se mueva y que Dios pueda hacer algo sobre otras personas. Va a sentir una pasión fuerte por Dios. Va a querer estar ligada a personas que
que están mal, que están oprimidos, pero para liberarlos, para proclamarle el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo sobre esas vidas que están atadas, que no tienen cómo cambiar. Los frutos del Espíritu Santo van a ser fuertes sobre esa persona. Entonces, es lo que Dios le dice a Israel. Dios le dice la palabra que fue clave para ellos. Dios le dijo, acuérdate de estas cosas. Acuérdate de estas cosas. ¿Qué es lo que Dios le está hablando a muchos hermanos, a muchas personas en este tiempo? Recibieron grandes milagros de parte de Dios. Recibieron cosas poderosas. Dios dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, oh príncipe de Dios, oh Israel. Acuérdate lo que yo hice, acuérdate. Dice, porque mi siervo eres. O sea que en un momento ellos salió de su corazón lo que Dios había puesto, que ellos eran siervos de Dios, siervos de Dios, la persona que fue tocada por el fuego de Dios, la persona que fue tocada por la palabra, la persona que fue visitada por la presencia de Dios, la persona que fue sacada de las tinieblas, la persona que recibió la mano de Dios sobre su vida. Somos siervos de Dios. Somos personas que van a ser usadas por Dios, que Dios va a cumplir sus sueños sobre nuestra vida, de liberar a muchísima gente, de levantar a muchísima gente que está caída, las personas que están bajo los espíritus que los oprimen, un montón de gente, y dentro de un montón de gente, un montón de creyentes, muchos creyentes que recibieron la bendición de Dios, pero que ahora están oprimidos y se encuentran sin fuerza, sin poder, sin autoridad. Pero en esta hora vamos a orar nosotros y vamos a clamar a Dios para que se levanten esos hermanos, las personas que están bajo ese espíritu que controla su vida. Lo peor que nos puede pasar, que Dios deje de controlar nuestra vida, que Dios deje de tocar nuestra vida, que Dios deje de traer un derramamiento sobre nuestra vida y que nuestra vida esté fundada en palabras y que no esté fundada sobre la verdadera palabra de Dios, que es la que sostiene nuestra vida, para que nunca más volvamos atrás, que nunca más nos enfermemos, nunca más estemos bajo el dominio de las tinieblas. Entonces Dios mira el corazón de Israel y Dios le dice, acuérdate de estas cosas, recuerda lo que Dios hizo, las palabras que vinieron a tu corazón, una lucha que es continua cada día, en cada tiempo, en cada proceso que vamos pasando, como es que Dios se manifestó con poder sobre nuestra vida. Pero ¿qué quiere el diablo? Quiere que nos olvidemos de eso. Y trae cosas, trae problemas, trae muchas circunstancias, trae un montón de cosas. Y comenzamos ahí a perder lo glorioso que Dios puso en nuestra vida. Recorriendo algunos lugares, saliendo a predicar por los hospitales, por las prisiones, por las comisarías, por las campañas, en diferentes lugares. Estuvimos predicando en un montón de campañas, siempre durante muchísimos años, y vimos mucha gente cuando el mensaje es proclamado, cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando hay un mover de Dios, cuando Dios comienza a derramarse en un programa de radio, en una campaña, en una prisión, en un hospital, en diferentes lugares. Yo vi gente quebrantada por el poder de Dios y me encontré con muchos hermanos apartados, llorando, quebrantados, que por momentos no querían saber nada con Dios, pero estaban llorando, quebrantados ahí por todas las cosas que le estaban pasando, porque hay veces
que las personas cuando cortan ese fluir de Dios, cuando se corta el fluir de Dios sobre el corazón del hombre, de la mujer que fue llamado por Dios, ahí se paraliza todo. Y uno sigue haciendo las cosas, sigue viviendo, trabajando, las actividades, pero se cortó ese fluir de Dios sobre la vida espiritual y ahí comienza la tristeza y nuevamente vienen los desánimos, viene toda clase de maldición y personas que recibieron liberación de las drogas vuelven a los vicios y no solamente que vienen los espíritus de vicio, sino que vuelven los espíritus de enfermedad o personas que fueron libres de los vicios o que fueron sanados, pero cuando vuelven atrás se manifiestan esos espíritus del infierno. Simplemente ¿por qué? Porque se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, de todas las cosas poderosas que Dios hizo. Dios le dice a Israel, el profeta Isaías le empieza a hablar y dice, acuérdate de estas cosas. ¿Cuántos creyentes hay que en momentos de debilidad sacan a Dios del trono de su corazón y el diablo va a buscar de poner sus ídolos en nuestro corazón? Cuando uno comienza a perder esa presencia de Dios, hay gente que dejó de orar por causa de la pandemia, dejaron de orar, dejaron de estudiar las escrituras, dejaron de congregarse y comenzaron a suceder cosas en su vida espiritual. Le permitieron al diablo, le permitieron que Satanás trabaje sobre su vida. Lo dejaron al diablo, que el diablo sea el dueño de su vida. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las cosas de Dios. Israel le dice aquí, Dios le dice a Israel, acuérdate de estas cosas. Ahora yo pregunto, ¿qué cosas son las que nos hemos olvidado nosotros? ¿Nos hemos olvidado algo? Seguramente, quizás, puede ser que nos hayamos olvidado de cosas que Dios hizo, de cosas que Dios nos ha hablado a nuestra vida, a lo profundo de nuestro ser. Hay cosas que nos hemos olvidado, pero Dios en este tiempo quiere que comencemos a recordar cuando vino esa palabra, cuando vino esa presencia de Dios, cuando vino el fuego de Dios, cuando fuimos tocados por Dios. Y estos son los tiempos donde Dios va a quebrantar todos los poderes de las tinieblas, toda fortaleza, toda maldición va a ser quebrantada sobre tu vida, sobre tu familia, si le permitimos a Dios, si lo dejamos a Dios, que Dios pueda operar, porque Dios no va a forzarnos. Yo conocí a un Dios que no me forzó a que yo sea libre. Yo tuve que tomar la determinación. Un día estaba en el pecado, un día estaba en las tinieblas, un día estaba quebrantado por los vicios, estaba bajo maldición, estaba oprimido por todos los espíritus que vinieron a mi vida. Si bien no creía nada de eso, pero la realidad era que tenía una presión, una opresión demoníaca que me llevaba hacia la misma muerte, con un montón de cosas que me estaban presionando fuertemente. Pero cuando vino la palabra a mi vida, vino su luz, su presencia vino con fuerza, con fuego sobre mi corazón, y mi corazón fue tocado por el fuego de Dios. Entonces, en ese momento es cuando Dios comienza a manifestarse. Y desde ese momento que viene la palabra a nuestra vida, no debemos olvidarnos de todas estas cosas. No tenemos que dejar de lado esto que Dios habló a nuestra vida, porque la gente deja de servir a Dios. Y no, pues estoy pasando por una prueba, por una lucha, o porque la gente deja
de buscar a Dios, los creyentes. ¿Por qué? Porque las situaciones que van pasando van condicionando su vida espiritual y comienzan a dejar de lado, a olvidarse, dejan de lado, y luego vienen las consecuencias, que fue lo que sucedió con Israel. Pero Dios le dice a ellos, acuérdate de estas cosas. Un Dios que no quería perderlos y quería que reaccionen, que reaccionen. Dios quería que Israel reaccione y que vea cómo estaba. ¿Pero qué estaban mal ellos? No estaban mal, sino que financieramente estaban prosperados en ese tiempo. Fue un tiempo de gran prosperidad por los reyes que estuvieron en esos días, Ezequías y diferentes reyes que trajeron gran prosperidad a la tierra, pero en su vida espiritual no tenían la misma prosperidad, la misma bendición que tenían sobre su finanza. Gente muy próspera era, pero muy pobres espiritualmente. Y por eso que continuamente Dios hablaba la palabra. Dios hablaba la palabra. ¿Para qué? Para que sean enriquecidos. Su vida espiritual sea enriquecida. Cuando nosotros dejamos de lado esa voz de Dios que habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, cuando dejamos de lado eso que Dios habla a nuestra vida, ahí comienzan los problemas, los verdaderos problemas en nuestra vida espiritual. Y comienzan los problemas en nuestra casa, en nuestros sentimientos, cuando dejamos la palabra de Dios. El problema es que cuando nosotros no le damos un lugar a la palabra en nuestra vida, cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos en tiniebla, ¿qué era lo que hacíamos? Nos quedábamos con los amigos, con los compañeros de trabajo, volvíamos tarde, estábamos en fiestas, en cumpleaños, vivíamos una vida desordenada, íbamos para un templo de santos o diferentes cosas, íbamos para otro lado, los días se nos pasaban, el diablo, por estar en pacto con el diablo, venían los espíritus de ruina, los espíritus de enfermedad, los espíritus de maldición, se desataban toda clase de mal en nuestra vida, ¿no? Pero cuando conocimos a Dios, cuando nos encontramos con Dios, ahí Dios comenzó a cambiar eso y comenzó a movilizarnos para que nosotros comencemos a manifestar eso que Dios puso en nuestra vida. Y comenzó esa pasión por Dios. Y comenzó ese fuego a arder en nuestra vida. Y comenzamos a transmitir ese fuego en diferentes personas. Bueno, entonces ahora, cuando la persona se olvida lo que Dios hizo, ahí comienzan todos los problemas. Cuando la persona se olvida, Dios le dice, acuérdate de estas cosas. Dice, porque mi siervo eres. ¿Cuántas personas que son siervos de Dios? Porque Dios los selló con su poder. Dios los selló con su presencia. Son siervos de Dios. Pero dejaron de servir a Dios. Dejaron esa pasión por Dios. Están apasionados por cualquier pavada. Por cosas que no sirven para nada. Que no le van a traer ningún fruto espiritual. Pero están apasionados, están ahí, están apasionados por todo eso, que no tiene que ver con Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos apasionados por Él, que vivamos para Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Y luego le dice, mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. No me olvides. Qué tremendo, ¿no? Cuando yo leía esta palabra,
y yo estaba meditando un poco en las escrituras, decía, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo cambia, el Dios que todo lo transforma, el Dios que hizo una obra tremenda en Israel, le dice, no me olvides. Las cosas que podemos olvidar son las cosas que no son fuertes. Es como que uno lo pasa un poco así como desapercibido. Pero ¿cómo nos vamos a olvidar de Dios? ¿Cómo nos vamos a olvidar de aquel que es maravilloso, que movió su mano de poder sobre nuestra vida? Bueno, a Israel le sucedió eso en ese tiempo. Por eso Dios le dice, no me olvides, no me olvides. Quiero estar presente en tu vida. Quiero ser parte de tu vida. Yo quiero moverme sobre tu vida. No me olvides. Las cosas que nos olvidamos son las cosas que no son tan importantes. Las cosas importantes las tenemos bien ahí al día. Estamos todos pensando todo el día en eso. ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, eso fue lo que el profeta decía. Dios le hablaba a ellos por medio del profeta. No era el profeta, sino que Dios estaba hablando. Dios decía, no me olvides, porque había un pueblo que se estaba olvidando de Dios y estaban pasando por esas cosas. Y eso es un espíritu que comienza a adormecer, que comienza a operar sobre la vida espiritual, sobre los sentimientos, sobre el corazón. Hay gente que se lleva por lo que siente, muchos sentimientos de diferentes cosas, muchos sentimientos, pero en su vida espiritual están apagados. Sienten todo, pero su vida espiritual está apagada. No hay autoridad de Dios. No hay nada más maravilloso que la presencia de Dios sobre nuestra vida, primero. No hay nada más maravilloso que eso. Segundo, no hay nada más poderoso que la autoridad de Dios en nuestra vida, porque nosotros fuimos llamados y fuimos creados para, para ser portadores de la presencia de Dios, para llevar la presencia de Dios hasta el último día de nuestra vida, que nosotros seamos una vasija, un cántaro, donde está la presencia de Dios, donde hay un fluir de Dios, que no tenemos que forzar nada, o sea, fluye la presencia sobre nuestra vida. Sentimos la presencia de Dios, sentimos el fuego de Dios, cerramos los ojos, quizás vamos por la calle caminando y hay un fluir de Dios en nuestra vida. O quizás estamos viajando y comienza a haber un fluir, una presencia de Dios. Bueno, fuimos creados para eso, para que se manifieste la presencia y el fluir de Dios sobre nuestra vida, primero. Y segundo, para que donde nosotros estemos seamos una columna de hierro, que seamos fuertes en Dios. Un muro de bronce impenetrable, un muro de fuego alrededor de nuestra vida. La autoridad de Dios es algo poderoso, es una experiencia maravillosa, porque cuando no conocía a Dios me sentía vacío, me sentía quebrantado, me sentía un corazón miserable, lastimado por el pecado, por las cosas que vivía, por toda la basura que el diablo puso en mi corazón. Muy triste, muy oprimido por las fuerzas espirituales. Pero cuando Dios vino a mi corazón, a mi vida, lo primero que hizo fue traer la presencia de Dios. Un gozo, una experiencia gloriosa del fuego de Dios, de la presencia, de la compañía de Dios. Algo glorioso dentro del corazón. Y segundo es sobre una persona débil, con un pensamiento débil, quebrantado, oprimido, fracasado por un montón de cosas, que Dios te dice y te habla que te dio la autoridad, su autoridad, sobre todo lo malo, sobre toda
las maldiciones, sobre toda la fortaleza del diablo, sobre todas las opresiones, sobre todas las enfermedades, sobre todos los pecados, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. ¿Qué se mueve sobre la tierra? Las maldiciones. Gente que está bajo maldición. Gente que no saben, pero están bajo maldición, porque le dieron lugar a las tinieblas. Y en ese momento que hay personas que están bajo maldición, nosotros estamos en la autoridad de Dios. Nosotros estamos en el poder de Dios. Una vuelta recuerdo que fuimos a la plaza de Congreso, ahí en Rivadavia y Callao. Y recuerdo que enfrente del Congreso de la Nación fuimos a hacer una cruzada contra las adicciones. Y fuimos un día sábado, ¿no? Hicimos la propaganda en varias radios, repartimos volantes, ¿no? Hicimos algo así. Y resulta que no sabíamos nosotros que ese día que iba a haber una movilización a favor de la legalización del consumo de la marihuana. Y nosotros fuimos ahí. Y fuimos a pasar una película, ¿no? La película que siempre pasamos, la de Nicky Cruz, la de la cruz y el puñal. Y resulta que en ese día que fuimos, llegamos con la camioneta, con el proyecto, con la música, ¿no? Con todas las cosas. Resulta que llegamos y nos encontramos con un montón de jóvenes, pero eran un montón. Eran muchos jóvenes que estaban frente al Congreso con banderas, un recital, había ahí todos drogándose, emborrachándose, la música con todo. Y nosotros fuimos para hacer justamente ese día una cruzada contra las adicciones ahí. Y los hermanos me decían, pero mira pastor, que dice, hay una manifestación tremenda acá de personas, están todos drogados, todos borrachos. No sé si conviene que lo hagamos, vamos a hacerlo igual, porque nosotros, Dios planeó este día para que proclamemos la palabra. Y resulta que, bueno, comenzaron a armar todas las cosas, pusieron la música, pusieron todo ahí. Y ese día, recuerdo que primero como que se molestaron, porque estábamos por hacer esa cruzada. Y vieron algunos ahí a increpar, así. Se ponía medio nervioso. Claro, los demonios estaban mal, estaban tristes los demonios. Y nosotros seguimos adelante y pasamos la película y luego estuvimos predicando la palabra. Y primero los mismos que molestaban y que hacían problemas, primero molestaban, pero después se encontraron ahí recibiendo la palabra de Dios, siendo tocados por el Espíritu Santo, quebrantados por la presencia de Dios. Dios había hecho algo sobre su corazón y estaban mirando la película y luego comenzamos a predicarle a todos los que estaban ahí. Vino un derramamiento del Espíritu Santo. Se desató la presencia de Dios en un lugar que era imposible, porque al ver esas banderas con los dibujos gigantescos del cannabis y toda esa basura del infierno, era como que te amedrentaba un poco. Y si no, bueno, vamos a dejarlo para otro día, que era lo más razonable. Pero dijimos, no, lo vamos a hacer ahora. Y vamos a proclamar ahora la palabra. Y vamos a declarar la bendición de Dios. Y fueron muchos jóvenes los que se reconciliaron con el Señor. Muchos jóvenes fueron tocados por el Espíritu Santo. Mucha gente fue sacudida por el poder de Dios. Un quebrantamiento tremendo llegó sobre los corazones. Entonces, cuando nosotros estamos en Dios, Dios nos da la autoridad sobre esos espíritus que antes nos controlaban y que no solo nos controlaban, sino que nos oprimían y nos lastimaban espiritualmente y nos llevaban hacia la muerte prematura.
Pero cuando vino esa palabra de Dios, nunca me imaginé el tiempo que me drogaba, que podía hacer una cruzada, una campaña contra las drogas en el medio de una manifestación satánica como esa. Estaban todos drogados, hermano, estaban todos perdidos, pero estamos proclamando la palabra de Dios. Y eso es lo que en este tiempo va a sobresalir, a marcar una diferencia grande, lo de Dios en la vida de las personas que están bajo el poder de las tinieblas, que están sufriendo. Hay gente que está sufriendo, que están mal, que están tristes, que están con depresión, que están con angustia, que están enfermos, que no pueden quebrar ese espíritu y necesitan lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a orar y vamos a clamar a Dios en esta hora y vamos a proclamar el poder de Dios sobre cada vida y sobre cada corazón. En esta hora vamos a orar a Dios. Yo sé que hay hermanos que vamos a clamar a Dios. Si tenés algún familiar que tiene un problema con las adicciones, levanta los ojos a los cielos. Levanta los ojos a los cielos. Fija tus ojos en Dios. Fija tu corazón en Dios. Dios tiene poder para sacar a los adictos de las tinieblas. Dios tiene poder para sanar las vidas que están enfermas. Dios tiene poder para traer un renuevo sobre personas que se enfriaron, que se apagaron. No te dejes llevar por la voz de las tinieblas. Déjate llevar por la voz de Dios. La voz de Dios es poderosa. Señor, en esta hora gracias te damos. Sí, Señor, gracias. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Señor, haz algo nuevo en esta hora. Sí, Señor, te adoramos. Señor, te adoramos en esta hora. Señor, haz algo nuevo en esta hora. Declaramos bendición, Padre. Señor, en esta hora, Señor, que sea tu gloria. Vamos a orar juntos a Dios y vamos a proclamar la palabra que hemos recibido. Los que se olvidaron, vamos, acuérdate de estas cosas. Vamos, recuerda las cosas que Dios hizo en tu vida. Señor, te adoramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Vamos a orar juntos. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque ya no estamos más bajo maldición. Vamos, proclama la palabra en esta hora. Padre, yo te amo. Proclamamos en esta hora liberación. Padre, Abba, Padre, yo te amo. Gloria a tu nombre, Padre. Señor, soltamos una palabra en esta hora. Señor, soltamos una palabra de Dios sobre las personas que conocemos y que están oprimidas ahora, familiares nuestros. Señor, los vecinos, los conocidos.
Se suelta la gloria de Dios en esta hora. Se suelta la gloria de Dios. Vamos, hermanos, proclamemos ahora liberación. Padre, Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te amo. Gloria a tu nombre, Padre, Abba, Padre, sí, Señor, te adoramos. Abba, Padre, Abba, Padre, Señor, te adoramos. Gloria a tu nombre. Liberación sobre cada vida. Liberación ahora sobre cada corazón. Señor, muévete con poder. Señor, ahora sopla. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla tu presencia sobre los corazones ahora. El fuego de Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Proclamamos liberación. Liberación sobre cada vida. Los enfermos son sanados. Señor, en esta hora, liberación. Liberación en esta hora. Liberación en esta hora. Liberación en esta hora, Señor. Señor, en esta hora yo te pido ahora un fluir de la presencia sobre cada vida ahora. Que se desate tu gloria, tu poder. Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Aleluya, lo damos por hecho. Lo damos por hecho que estamos en victoria, en poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios lo bendiga mucho. Toda la bendición de Dios. Gracias por acompañarnos. Que Dios te prospere. Dios te bendiga mucho. Que tengas una semana bendecida. De mucho trabajo, de mucha bendición. De mucha sanidad divina sobre tu vida, sobre tu familia, y que la ventana de los cielos se abra y se puedan cumplir los sueños de tu corazón. Nos vemos en estos días. Recuerden que mañana estamos en la radio del pueblo. A las 22:30 horas vamos a levantar altar en la radio del pueblo. Dios lo bendiga mucho, toda la bendición de Dios. Un fuerte abrazo para todos. Y vamos a compartir este video con algunas personas que están pasando por momentos difíciles. Dios lo bendiga mucho. Bendiciones.